Mi nombre, para los que no me conozcan, mi nombre es César Olivares. Soy parte del equipo de capacitación bíblica y nuestro pastor Carlos tuvo a bien pedirme que si podía traer el mensaje de esta mañana. Como bien ustedes saben, él se encuentra en China junto con Carlita y están trayendo a su hermoso hijo Asher. Estén orando por ellos, por favor. Desde el punto de vista de la humanidad, lo que nos distingue son las decisiones que tomamos. Tomamos decisiones y luego estas cambian. Y luego eso hace que nosotros nos transformemos. Para decirlo de otra manera, tu decisión sobre Cristo afecta tu destino. Hace unas semanas, en la clase de Entrust, un hermano que es muy querido para mí me hizo una pregunta. Al terminar mi testimonio me dijo, tú dijiste algo que Dios te llevó a no seguir jugando a la iglesita. ¿Qué significa ya no seguir jugando a la iglesita? Estas palabras me hicieron reflexionar mucho y llegué a un punto, ¿cuánta gente aquí mismo en la iglesia no está jugando a la iglesita? No nada más no está jugando a la iglesita, sino que lo hace sin saber. Es muy triste, hermanos, que a veces no sabemos en sí lo que estamos a veces haciendo en un auditorio como este. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 le pedía a los miembros de la iglesia que se examinaran a sí mismos, que si había una prueba de que su fe era genuina. A nosotros se nos pide lo mismo, que tenemos que examinarnos, como el apóstol Pablo dijo, y ver si hay alguna evidencia que sea genuina de que somos salvos, que el Señor nos ha redimido. Por favor, si tienen sus Biblias o su teléfono, su iPad, lo que traigan, y vayan al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Y por favor, nos ponemos de pie en honor a la lectura de la palabra de Dios, por favor, cuando estén listos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Oremos. Esta mañana, al enfocarnos en este pasaje tan serio de la Escritura, Padre nuestro, te ruego que tu Santo Espíritu lo use para penetrar como una espada hasta lo más íntimo de sus corazones y que podamos saber con exactitud si nuestra relación con Jesucristo es genuina o es todo lo contrario. Dios, oramos que esta mañana Cristo sea glorificado a través de este mensaje. En su nombre omnipotente oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La era de la iglesia es el tema de Mateo 13. Habiendo apartado a Israel por su incredulidad, Cristo comienza a establecer parábolas que describen la naturaleza única del periodo de la iglesia. Él dice que en ella habrá trigo y cizaña, los cuales son creyentes verdaderos y creyentes falsos. Hasta que Dios, quien es el juez final, decide entre ellos, va a ser muy difícil distinguir cuál es cuál. Ahí mismo Jesús plantea las dimensiones de la iglesia. Hace la ilustración de la semilla de mostaza, provee la idea de que la iglesia crecerá en gran número, pero incluirá lo real y lo irreal.
Esto es, creyentes verdaderos y creyentes falsos. Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que hoy en día en los Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, la mayoría de los miembros de la iglesia ni siquiera sabe qué es ser cristiano. ¿Por qué? Porque muchos están muertos, hermanos. Están muertos espiritualmente hablando. Como dijo Pablo en Efesios 2:1, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Una iglesia viva, una iglesia que conoce a Jesucristo, proclama su evangelio. Pero siempre va a haber ataques. La iglesia siempre debe estar en polos opuestos al mundo. La luz y las tinieblas no tienen compañerismo entre sí. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? No hay relación alguna. La iglesia, que es verdadera, viva y vital, manifiesta el evangelio a estos muertos espirituales. Y el evangelio por sí solo puede salvar a estas personas. Pero la tarea de la iglesia, de todos nosotros, no solamente es enseñar y equipar a los santos, sino advertir a los hombres que el estándar de Dios es un estándar santo. No estamos siendo ni fieles ni justos al llamado de Dios, hermanos. Si todo lo que hacemos es anunciar la vida abundante y que merecemos todo lo bueno porque somos los hijos o las hijas de Dios, eso no es bíblico, hermanos. Tenemos que proclamar que el hombre es pecador, que está apartado del Dios santo, y el hombre es objeto del juicio de Dios. Pablo dice en Efesios 2:3, debemos proclamar con valor la verdad del evangelio. En Mateo 10:34 al 36, Jesús dijo, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos, hermanos, están dentro de su propia casa. La iglesia verdadera de Jesucristo no es una institución que acoge a todo el mundo. Es el cuerpo de Cristo apartado para Dios, en unión y matrimonio exclusivo con Cristo. Y al ser redimidos por esta fe, ninguna persona fuera de esta redención puede ser parte de ella. La demanda para la iglesia y nuestra labor como pueblo santo es advertir a los que no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Advertirles con amor, pero aún así advertirles que están en el peligro del terror del Señor. Esa es nuestra tarea, hermanos, como iglesia. Es una advertencia también para nosotros, hermanos, los que estamos involucrados en la iglesia. Esto no es para nadie de afuera. Tenemos que saber que tenemos que creer y saber que tenemos una fe genuina. Y estoy seguro que en esta iglesia, como en muchas otras, hay personas que no conocen a Jesucristo de una manera personal y vital. Hay muchos sentados aquí mismo, desgraciadamente, que no tienen esa relación con Jesucristo. Vienen a la iglesia, pero no tienen esa relación vital, esa relación viva. Quizá hayan tenido una experiencia religiosa, tal vez emociones santas. Sirven en la iglesia, pero no conocen a Cristo. Le digo esto, hermanos, porque yo mismo fui una de estas personas. El Señor, hace más de 15 años, me trajo del barrio Bravo de Oak Cliff, en Dallas. Viví más de 30 y tantos años allá. Fue, el que conoce sabrá de lo que estoy hablando. Por su gracia estoy aquí y mi familia. Pero a pesar de yo tener una vida hecha,
de tener trabajo, 2 hijos, mi amada esposa, carros. La gente pensaba que todo era perfecto. Había un vacío dentro de mí. Había algo que no me dejaba vivir. No sabía qué era esto. Entonces, a través de muchos problemas, aunque yo siempre cumplía con mi trabajo, iba a trabajar y era cumplido, yo sufría de beber cerveza, de ser alcohólico. Y eso me traía muchos problemas con mi esposa. Después de muchos problemas, una vez en mi casa, de estar tomando con mis hermanos de sangre, hubo una pelea. Yo llorando como un niño le dije a un hermano y mi esposa: ya no puedo vivir así. Esta no es una vida, este es horrible. No puedo vivir así. Entonces fui a dormir esa noche o la anterior, no sé si fue esa noche, tuve un sueño. En ese sueño yo sentía que algo me seguía y yo iba corriendo despavoridamente, así como las caricaturas, como el hombre araña brincando de un edificio a otro, y era increíble. Pero yo que corría, pero lo que me seguía no me dejaba, estaba detrás de mí. Entonces, después de mucho correr, me detuve y me detuve a tomar el aire, doy la vuelta y veo que es un corderito blanco, pequeño, hermoso. Y yo pensé en mí mismo: ¿por qué estoy corriendo de un corderito? ¿Qué me puede hacer un corderito? Yo lo puedo tomar y ya. Y yo le pregunté: ¿por qué me sigues? ¿Quién eres? Y no me contestaba, nomás me miraba con sus ojos. Me miraba con sus ojos. ¿Quién eres? Yo no te he hecho nada. ¿Por qué me sigues tan insistentemente? Y no me decía nada, me miraba nada más. Después de un tiempo, me habló y me dice: soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento desperté, hermanos. Mi mamá ya era creyente y le platiqué. Le platiqué a mi esposa, a mi hermano. Nosotros venimos de la tradición de la que usualmente casi todos venimos, y pues buscamos iglesias dentro de esa misma tradición, no encontramos. Total, a un punto, mi esposa tuvo algo que a ella también le sucedió al mismo tiempo por ahí. Y ella me dijo: oye, vamos a una iglesia que oí en la radio que enseñan la Biblia. Me sorprendió. Dije: bueno, ok. Entonces, por eso vinimos desde Oak Cliff hasta aquí, hasta el centro de Frisco, donde está esta iglesia. No sabemos de dónde estaba Frisco. Entonces, quiero adelantar. Pasamos 2 años. Yo llegué y empecé a servir en un saloncito con 3, 4 personas. Había 6 personas adorando y 3 personas sentadas, como ustedes están ahorita. Y yo servía el café y movía las sillas. Pero yo todavía iba viviendo mi vida todavía. Ya no me emborrachaba. El Señor hizo un tipo de milagro en mí. Pero todavía yo estaba viviendo a través de mi propia fuerza. Porque yo batallaba. Seguía sintiendo ese vacío. Yo servía en la iglesia, era amigo de los pastores. Pasaron 2 años, hermanos. Yo seguía sirviendo, me vestía, me traía mi Biblia, traía a mis hijos, a mi esposa, y corríamos las 50 millas y di vuelta, cada domingo y miércoles. Pero seguía ese vacío. Después de 2 años, mi esposa dijo: mi hijo César y Cristian querían bautizarse, y ella también. Yo les dije que yo no estaba listo, que algo había en mí que no me dejaba, que no sé por qué. El pastor me decía: pero ¿por qué no? Y yo le decía: no sé, no estoy preparado, no estoy listo. Y de veras no sabía, hermanos, qué. Yo entendía completamente qué significa el bautismo. Sabía el evangelio al revés y al derecho en mi mente, pero no había entrado al corazón. Entonces, un día antes, me fui con mi hermano y estaba tomando una cerveza. A la segunda cerveza, viendo la televisión, sentí como que una voz me dijo. Iban a decir que las enchiladas que me comí, como dice el pastor, pero de veras, hermanos, me dice: por eso no quieres bautizarte, no quieres tener una relación correcta conmigo. Y yo volteé a mi hermano a ver si había oído. No era audible, no sé cómo explicarlo, hermanos, pero yo lo sentí que era así. Y lo volteé a ver y él no, él estaba viendo la televisión. Me levanté, le dije: ya me voy, me fui. Llegué a mi hogar ese sábado en la noche, al domingo en la mañana se bautizaban.
Y me metí a la casa. Todo el camino iba yo discutiendo con Dios. Pero si tú quieres, de que ya no me emborracho, ya nada más me tomo 2, 3 cervezas. ¿Qué quieres? Yo por años he intentado dejar de tomar y yo no he podido. Y yo venía discutiendo con Dios y manejando. Llegué a mi casa, me metí, no había nadie. Me metí a mi cuarto y empecé a llorar como un niño, tirado en la alfombra, diciéndole a Dios, si tú quieres que yo deje de tomar, tú tienes que ayudarme porque yo no puedo. Después de estar llorando y diciéndole eso como un niño, sentí esa paz que habla la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me dio esa tranquilidad, sentí ese abrazo tibio de Él. Me dijo, todo va a estar bien. Y sí, sentí ese gozo y esa paz que nunca había sentido. Me levanté, le hablé a mi pastor Carlos, a Angélica, y dije, sí, me voy a bautizar. Hermanos, si dentro de esos 2 años que yo estuve jugando a la iglesita, yo hubiera muerto, o había sucediera el rapto, yo me hubiera quedado o yo me hubiera ido al infierno. Cualquiera que me viera dijeron, tú estás todo bien, tú haces todo bien, tú eres cristiano. Pero en realidad estaba muerto espiritualmente, hermanos. No tenía esta relación vital con Dios a través de Jesucristo. Quiero pues que examinemos cuidadosamente nuestras vidas, hermanos. Observemos la escena en Mateo 22 y la frase en aquel día, Mateo 22. Esta frase es importante porque es una referencia a un día en particular que viene, en el que Cristo va a juzgar. Ya no va a ser ese pastor, ese buen pastor, ahora va a venir a juzgar. La idea de que en aquel día está relacionada en la Biblia con el juicio. Y esos 3 versículos es una ilustración de aquel día. Está por venir un día en que Dios va a juzgar. Está por venir un día en que el juicio del gran trono blanco va a ser una realidad. Vayan por favor a Apocalipsis, quédense ahí mismo en Mateo 7 y vayan a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Aquí se ilustra un gran cuadro de ese juicio final. Nos ilustra este capítulo con los versículos. 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En otras palabras, hermanos, ellos no tuvieron una fe genuina, auténtica. Ellos quisieron ser salvos a través de sus obras. La Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 3:20. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Mateo 7, 21 al 23 se nos traslada este juicio final. Estamos ante el gran trono blanco. Miramos los que están cerca de Cristo en aquel tiempo, diciendo, Señor, Señor, aquí estamos. Nosotros somos aquellos, los que éramos religiosos. Pedro le llama a este día el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. La frase hombres impíos podría parecer a simple vista que eran personas religiosas. Se oye duro decir, ¿cómo hombres impíos si eran religiosos? Se oye duro, se oye difícil, se oye fuerte. Hay un silencio aterrador de parte del Señor en este juicio. En el versículo 21
Vimos en primer lugar que el requisito para entrar al reino, ahí estaba el requisito en el versículo 21. Se rompe el silencio con las palabras del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, y aquí está el requisito, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos ante todo el requisito para entrar al reino, hermanos. ¿Cuál es ese requisito? ¿Cómo entra un hombre al reino de Dios? ¿Cómo puedo tener una relación vital con Dios? Ante todo, no es aquel quien dice Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios quienes entran. En Mateo 25, 1 al 13, y no tenemos tanto tiempo de ir, si pueden ustedes leerlo después, 25 del versículo 1 al 13, hay una historia muy interesante de 10 vírgenes. Todas fueron invitadas a una fiesta. 5 de ellas vinieron de antemano y se habían preparado al traer aceite y ponerlo en sus lámparas. Las otras 5 fueron insensatas y no prepararon nada. En el versículo 11, en Mateo 25, 11, la puerta se cierra y las 5 quedan afuera. Y dicen esto, algo muy parecido a Mateo. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el Señor de la fiesta responde, no las conozco. Observen esta historia, que todas las vírgenes se les invitó a la fiesta. En un sentido simbólico, ellas habían oído el evangelio. Habían escuchado la proclamación, vengan a la fiesta. Esta es una ilustración del llamado de Dios al mundo. Ellas se prepararon en medida que prepararon sus lámparas. Ellas vestían las ropas apropiadas. Incluso llegaron a la casa de la cita. Sin embargo, no consiguieron entrar. Su llanto es similar al de Mateo 7:21. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él afirma, no es para los que dicen Señor, Señor, sino para los que hacen la voluntad de Él. Qué solemne advertencia, hermanos, para nosotros. Al final de esta parábola, Cristo dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Mateo 25:13. ¿Pueden darse cuenta? No son los que desean entrar al reino de Dios quienes necesariamente entran. Ni siquiera los que piden entrar, quienes lo hacen. No es suficiente pedir, no es suficiente desear. Solo ser obediente es suficiente. Y Dios ha establecido ciertas reglas para la entrada al reino. Pero deben obedecerse o no va a haber entrada. Puede que usted desee entrar a tal grado que viene a la iglesia y se involucra, pero no tanto. A menos que venga por medio de Jesucristo, no puede entrar. Todas sus actividades religiosas, todos sus rituales carecen de sentido. Pedro en Hechos 4:12 dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. No hay otro nombre, hermanos, aparte de Jesucristo, por el cual podamos ser salvos. Solo a través de la fe personal en Jesucristo es en que usted, yo o cualquier otra persona podemos entrar al reino. No podemos entrar a través de nuestra emoción religiosa, de nuestros sentimientos santificados o por nuestras obras. Solo mediante la sangre preciosa de Jesucristo. La profesión de labios no es válida. Tiene que haber obediencia. Con esta expresión, Señor, Señor, llegamos a la conclusión de que estas personas se sorprenden, se impactan. ¿Quiere decir que ni siquiera vamos a entrar? Entonces recordamos lo que Jesucristo dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El siguiente escrito se encuentra en una losa antigua en la Catedral de Lübeck, en Alemania.
Así pues, habló Jesús nuestro Señor a nosotros. Ustedes me llaman maestro, mas no me obedecen. Ustedes me llaman luz, mas no me ven. Ustedes me llaman camino, mas no me transitan. Ustedes me llaman vida, mas no me desean. Ustedes me llaman sabio, mas no me siguen. Ustedes me llaman bueno, mas no me aman. Ustedes me llaman rico, mas no me piden. Ustedes me llaman eterno, mas no me buscan. Ustedes me llaman misericordioso, mas no confían en mí. Ustedes me llaman noble, mas no me sirven. Ustedes me llaman poderoso, mas no me honran. Ustedes me llaman justo, mas no me temen. Si los condeno, no me culpen. Dios ha establecido el requisito para la entrada al reino de los cielos. Esto no tiene nada que ver con un edificio o con cualquier otra cosa que hagamos. Tiene que ver con Jesucristo. Llamar a Cristo Señor o cualquier otro nombre no es suficiente. Hacer la voluntad de Dios es la respuesta. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pablo le dijo a Timoteo, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esta es la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la voluntad de Dios. En Juan 6:40, Cristo dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Juan 1:12 dice, mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios para ustedes es que reciba a Cristo por medio de la fe. Ese es el requisito. Usted no entrará al reino por medio de la sinceridad, ni por medio de la religiosidad, ni por medio de la bondad, ni por medio de la benevolencia, ni por medio del servicio en la iglesia, ni siquiera por nombrar el nombre de Cristo. Allí se puede llegar solo por medio de la confianza y la fe personal en Jesucristo. Primero que nada, vimos en el versículo 21, vimos la condición para la entrada al reino. Ahora veamos el versículo 22, el llanto de aquellos a quienes se les niega la entrada. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Me hace recordar que el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2. ¿Recuerdan? Antes de que sucediera que entregaran al Señor Jesucristo, Él se entregara a sí mismo, iban de 2 en 2. Iban, predicaban el Evangelio y regresan sorprendidos los 12. Entre ellos iba incluido Judas, si recuerdan. Y le dice, los demonios salen de los cuerpos y las personas creen. Tenían ese gran poder. Ahí nunca la Escritura nos dice que Judas dijo, no, a mí no me pasa nada. No dice nada de eso. Entonces, implica que a él también lo hiciera. Entonces, hay personas que no tienen el Espíritu Santo, que no son salvas y pueden hacer ese tipo de milagros. El demonio puede ayudarles, no sé. Pero esa no es una evidencia genuina de que son salvos. Entonces, el llanto de estas personas es un arrebato. Cuando Cristo en el juicio dice que no todo el que dice Señor, Señor, en ese momento, de repente hay un arrebato, una súplica de los corazones de aquellas personas. Y ellos lanzan un grito y dicen, pero nosotros hemos hecho todas estas cosas. Hermanos, muchas personas están yendo al infierno, frustradas eternamente, porque pensaron que su desempeño religioso o sus obras eran suficientes para salvarles. Millones de personas dependen de su moralidad, de sus buenas acciones, de su bautismo, de su condición de miembros de la iglesia, aún de sus sentimientos religiosos. Hermanos, habrá muchos
obreros de la iglesia en el infierno. Muchos pastores, es triste decirlo, muchos maestros de esas escuelas religiosas. Estoy seguro que muchos de ellos le dirán a Cristo: Cristo, somos nosotros profetizamos en tu nombre. Pero Jesús les arrancará la piel de oveja y se pondrá al descubierto el lobo feroz que son. Eso es exactamente lo que él está hablando en Mateo 7, 15 al 20. Unos versículos anteriores, habla de los falsos profetas. Ellos claman poseer una realidad que no tienen, no la tienen. Si van por favor a Lucas capítulo 13, versículo 25 al 30, Lucas capítulo 13, 25 al 30, versículo 25 al 30, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y aquí se añade un tremendo énfasis a este punto. 13, 25 al 30. 25. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé quién son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. 27. Pero él les contestará: les repito que no sé quién son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de maldad. 28. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas, mientras ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Qué cuadro en aquel día. Qué cuadro para esos que son arrojados fuera. Porque todo lo que tuvieron fue el nombre de Cristo, sin la realidad de esa fe en Él. Qué triste verlos afuera llorando por ganar esa entrada. Me recuerda a las personas en los días de Noé, quienes debieran estar haciendo lo mismo, golpeando ruidosamente las puertas del arca. Recuerden, hermanos, por 120 años Noé, después de que Dios le mandó que construyera esa arca, estuvieron viendo a este hombre, Noé, construir un barco en el medio del desierto. Decían: está loco esta persona, ¿qué tiene? Y él les predicaba: viene un diluvio, acérquense conmigo, Dios nos va a salvar a través de este medio. Nadie le hacía caso. Seguían viviendo sus vidas, se casaban, hacían sus trabajos, así vivían, como hoy por hoy estamos haciéndolo. Ellos querían entrar y le decían a Noé: ábrenos, creemos en tu palabra. Ellos quisieron entrar al arca, pero ya no pudieron. ¿Tiene usted solamente una apariencia de piedad? ¿Conoce al Señor personalmente? ¿Se ha visto usted de pie ante el gran trono blanco con sus débiles excusas? Antes de que Dios me salvara de esa manera milagrosa, yo en la escuela, en el high school, nos juntábamos personas que hablábamos español, que no sabíamos inglés, para defendernos de las pandillas. Entonces peleábamos todo el tiempo para defendernos, y a veces peleábamos porque éramos peleoneros. Pero yo me acuerdo que yo era arrogante y decía: yo no le tengo miedo ni al diablo. Yo decía: yo no le tengo, y de veras lo creía de todo corazón. Pero un día tuve un sueño, yo me vi en ese sueño que estaba delante de ese trono y Dios me estaba juzgando. Ahí se me quitó todo lo valentón y todo lo valiente que me decía ser yo. Fue una gran pesadilla para mí, hermanos. Fue algo horrible, algo que no puedo ni cómo explicarlo. Era algo que me impactó mucho. Jesús le dijo a Nicodemo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Significa sencillamente recibir a Jesucristo y creer que Dios le hace una nueva criatura y lo hace nacer eternamente dentro de esta familia, la familia de Dios. Pero Cristo en verdad le dice:
Nicodemo, todo lo que has hecho es obra de religiosidad. Ahora, olvídalo todo. Regrésate, hazte como un bebé y luego dice, nace de nuevo. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, versículo 23. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Vamos a ver a continuación la condenación para aquellos sin Cristo. Lanzan gritos hacia Dios en protesta y en una defensa inútil. Hermanos, la voluntad de Dios es que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Esa es lo que Él pide. Pero los que no lo han hecho así, lanzan gritos de horror. Entonces el juez habla nuevamente en Mateo 7:23. Y vemos esa condenación a los que no tienen a Cristo. Y entonces les declaré, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Observe la palabra declarar. Es una palabra interesante. La palabra griega para ella es homología. Y significa proclamar abiertamente. Aquí Cristo proclama abiertamente que Él no los conoce. Esa misma palabra se usa en Mateo 10:32, donde Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted, hermano, no proclama gustosa y abiertamente a Cristo aquí en la tierra, Él no lo proclamará en el cielo. En lugar de esto, Él dirá, nunca los conocí. Ahora llegamos a uno de los conceptos más importantes en toda la Biblia. Se representa con la palabra conocer. Es de importancia fundamental para poder entender lo que estamos viendo. ¿Qué significa para Dios conocer a una persona y no conocer a otra? No significa que Él no conozca a las personas. Él no está diciendo, yo no sé quién eres. No, Él nos formó dentro del vientre de nuestra propia madre. Él conoce cada cabello que tenemos en nuestra cabeza. Él lo sabe todo lo que hay por saber. Él lo sabe todo. Entonces, ¿qué quería decir? ¿Qué quieres cuando dijo, yo nunca los conocí? En 2 Timoteo 2:19 se nos da la clave a través de lo que Pablo dice y escribe. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué significa esto? ¿Qué trata de decir Pablo? La palabra conocer en las Escrituras implica una relación de amor única. En Amos 3:2, en versión Reina Valera, Dios dice, a ustedes, Israel, solamente he conocido. Ahora, ¿Israel es la única nación del cual Dios tiene conocimiento? No, claro que no. Él conoce cada nación. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba diciendo, yo tengo una relación íntima con Israel. En el Antiguo Testamento se refiere al concepto de un hombre y una mujer que se unen en una relación de amor, que ésta produce un hijo. Un hombre conociendo a su esposa. Por ejemplo, Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer. Nosotros suponemos que él ya la conocía, ¿verdad? No era que me voy a casar con ella y no la conozco. No creo que es lo que decía, no es el caso. Esto va mucho más allá. El versículo continúa diciendo, la cual concibió y dio a luz a Enoc. En otras palabras, conocer se refiere a la mayor y más excepcional relación de amor posible. Debemos recordar que la Biblia dice que José no había conocido a María. Mateo 1:18-25. Por esta razón se conmocionó tanto cuando supo que estaba embarazada. Tenía dos opciones, o la apedreaba o la dejaba silenciosamente. Escogió la segunda opción, ya que estaba embarazada, y él nunca la había conocido.
La palabra conocer en el terreno humano implica entonces una relación de amor única entre dos personas. En términos de relación con Dios, la misma definición es correcta. Pablo dice en Gálatas 4:9 que los creyentes somos conocidos por Dios. La belleza de nuestra intimidad con Dios es comparable con la de un hombre al conocer a su esposa. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Dios se refiere a Israel como su esposa. Y la iglesia se presenta como la novia y a Cristo como el novio. Entonces nosotros tenemos una relación de amor íntima con Dios. En Romanos 11:2 el apóstol Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Hermanos, Dios predeterminó con usted una relación de amor si usted es un creyente verdadero. En el consejo de Dios, por el acto soberano de su voluntad, Él preordenó que usted sería un hijo de Dios. Efesios 1:4. Usted tiene una relación de amor predeterminada con Dios, al igual que la tuvo Israel, y aún la tiene. La intimidad de esa relación de amor es tan hermosa que Dios se refiere a ella con lo más grandioso de los términos humanos. La consumación del amor entre un hombre y una mujer. Cuando Dios dice, yo conozco a mis ovejas, o cuando Cristo dice, yo te conozco, quiere decir que usted y que yo tenemos una relación íntima con ellos. Qué concepto tan glorioso, hermanos. Pero aquellos que no tienen esa relación de amor les dice, nunca los conocí. Ellos no tienen esa relación predeterminada. Ellos no tienen tal relación como la oveja con su pastor o como la novia con su novio. Estar fuera de esa relación de amor especial es sufrir su juicio. Apártense de mí. Qué tragedia, hermanos. Cristo reitera esas palabras fuertes en el tiempo del juicio en Mateo 25:41. Entonces dirá, también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué pena es que el cuadro final del juicio sea una trágica descripción de tristeza. Los incrédulos de todos los tiempos son llevados ante Dios. Jesucristo reitera la condición para entrar al reino: hacer la voluntad de Dios. Esa es la condición. Los que quedan apartados claman, pero en tu nombre hemos hecho todas esas obras. Pero el juez rompe el silencio y dice, a ustedes los condeno porque nunca tuvimos una relación de amor. Hermanos, el cristianismo no es una formalidad. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación de amor personal con Jesucristo. ¿Tienen ustedes o tiene usted esa relación? ¿Conoce a ese Cristo? Termino con esta ilustración, hermanos. Había un actor en una sala de teatro a quien le pidieron recitar algo para el público. Se levantó y, siendo amable con su público, dijo, recitaré lo que ustedes me pidan. Al principio, nadie hizo sugerencia alguna. Pero un anciano predicador que se encontraba hacia el final, ahí sentado, le dijo, me gustaría escucharle recitar el Salmo 23. Imagínense. Pues bien, el actor se sorprendió un poco con esto, pero como había manifestado su disposición de recitar lo que le pidieran, aceptó lo que el hombre le sugirió. Casualmente él conocía el Salmo, entonces eso ayuda. Así que le dijo que lo recitaría. Repitió el Salmo 23 con una perfecta elocuencia. Fue una interpretación magistral. Su dicción fue estupenda. Cuando terminó, toda la audiencia estalló en una ovación espontánea, aplaudiéndole. ¡Bravo! El actor, imaginando que se desquitaría con el anciano por sugerirle recitar algo de la Biblia, le dijo, bueno, señor,
Ahora me gustaría oír a usted recitar. El anciano no se hizo del rogar, sino que por su amor a Cristo se levantó y repitió el Salmo 23. Su voz se quebró, se entrecortó, no fue muy hermosa. La interpretación tampoco fue muy buena. Cuando terminó, no hubo aplausos, pero no quedaba nadie en esa sala que no tuviera lágrimas en sus ojos. El actor, percibiendo su propia emoción, dijo: señoras y señores, yo llegué a sus ojos y a sus oídos, pero él llegó a sus corazones. Y esta es la diferencia. Yo conozco el Salmo y él conoce al pastor del Salmo. ¿Conocen a ese pastor? Oremos. Ponemos de pie para orar, por favor. Si quieren en este momento, siéntense con poder pasar al frente o hacer lo que ustedes quieran, pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos esta mañana por esta oportunidad de compartir juntos en tu palabra. Dios, qué pasaje tan sobrio en las Escrituras hemos tratado hoy, que nos hace estremecernos en nuestro espíritu al ver a esas personas tristes y desconsoladas, paradas frente a tu trono, oh Dios, siendo excluidas porque no conocían al pastor. Oh Dios, tú nos amas y tú nos has provisto la salvación. Dios, pido que si hay alguien, alguna persona, en este momento aquí en este auditorio, regenera ese corazón, Padre. Ponle un corazón, quítale ese corazón de piedra y pon un corazón de sangre. Y sálvalo, Padre. Haz que vea su necesidad de un Salvador. Por favor, te lo ruego, Señor. Ahora mismo te pido, Señor, que ellos te inviten a ti, Cristo, a sus vidas, para que tú vivas de una manera viva y vital. Te ruego esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.